A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hay hombres llenos de luz, que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y de actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinde homenaje merecido. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su brillantez. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, oponía el respeto a otros puntos de vista y libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época, ese era Voltaire. Irónico, agudo, brillante pensador. Y un día como hoy, 30 de mayo de 1778, Voltaire estaba abandonando esta vida, después de 84 años de compromiso con la razón y la verdad. Las principales noticias del día. Titulares. El Fondo de Vida por Galápagos se reunió por primera vez tras canje de deuda. Presidente Guillermo Lasso pide a países de Sudamérica proteger y fortalecer las democracias. El ex vicepresidente Jorge Glass tiene vía libre para solicitar la prelibertad. En el segmento de opinión, reflexión y análisis. En política internacional, retiro presidencial. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Voluntad de Poder y Política Ecuatoriana. Rafael Cuesta, las notas ministeriales de 0 a 10. Noticias del día. El Fondo de Vida por Galápagos se reunió por primera vez tras canje de deuda. El pasado domingo 28 de mayo del 2023 se reunió por primera vez el directorio de Galápagos Life Fund, Fondo de Vida de Galápagos, que se creó luego del canje de deuda para preservar la naturaleza que Ecuador llevó a cabo en semanas pasadas. Es aquí donde se van a decidir cómo y en dónde se van a invertir los cerca de 400 millones de dólares durante los próximos 20 años, aseguró el ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Julio José Prado. En términos generales, se prevé destinar el dinero en mejoras para las técnicas de pesca, para que esta actividad sea más sostenible. Específicamente, uno de los aspectos que se espera mejorar es la trazabilidad de la pesca, control y vigilancia de la flota pesquera ecuatoriana y el mejoramiento en general de los procesos de pesca, señaló Andrés Arens, viceministro de Acuicultura y Pesca. El gobierno ecuatoriano oficializó el 9 de mayo del 2023 la transacción que ha sido catalogada como el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia. El canje implicará un ahorro para Ecuador de unos 1.121 millones de dólares en 18 años, han señalado las autoridades del gobierno. La operación, que también fue denominada como Bono Marino de Galápagos o Bono Azul, se utilizó para financiar un canje de deuda de Ecuador, intercambiando 1.628 millones de dólares en bonos de deuda externa por un préstamo de 656 millones de dólares. Credit Suisse actuó como el comprador de los bonos soberanos. Es comprar $1.40, dijo en días pasados el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Además mencionó que el gobierno ya piensa ejecutar otras operaciones similares para la Amazonía. El presidente Guillermo Lasso pide a países de Sudamérica proteger y fortalecer las democracias. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, intervino la mañana de este martes, 30 de mayo, en la Cumbre de Presidentes de América del Sur en Brasil. En su exposición frente a los jefes de Estado, el mandatario afirmó que el encuentro fue la oportunidad de renovar la voluntad política, de fortalecer una visión que salvaguarde la democracia, las libertades, el bienestar, la seguridad ciudadana y la paz
en nuestros territorios. Lasso manifestó que considera que los líderes de América del Sur tienen el reto de fortalecer las democracias con participación ciudadana efectiva, tolerancia, pluralismo, respeto de los derechos humanos, diálogo y libertad. El compromiso de Ecuador está en la construcción de una agenda pragmática de integración regional que promueva el respeto por los derechos humanos, el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia, mencionó Lasso. El mandatario afirmó que la región tiene urgencia de ocuparse de temas trascendentales para la población como la seguridad ciudadana, sobre todo porque los países enfrentan amenazas complejas y en crecimiento, como el caso del crimen organizado transnacional, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de migrantes y otros delitos conexos. Sobre el tema de protección ambiental, el mandatario afirmó que los países de la región deben enfrentar de forma urgente la crisis climática en tres aspectos: la contaminación en especial, para evitar que cada año cerca de 13 millones de toneladas de plástico lleguen a los océanos. Segundo, el cambio climático debe enfrentarse analizando el incremento de la temperatura del planeta y de una economía carbonizada. Y tercero, se debe trabajar en conjunto para evitar la afectación a la biodiversidad. Al culminar su intervención, Lasso reafirmó el compromiso de Ecuador de trabajar en la alternativa de una integración sudamericana políticamente acordada y organizada bajo los objetivos del desarrollo, la seguridad y el accionar político global de común interés. El ex vicepresidente Jorge Glass tiene vía libre para solicitar la prelibertad. Al ex vicepresidente Jorge Glass le restan por cumplir 2 años, 11 meses y 15 días de su pena única de 8 años de cárcel, y desde el 13 de diciembre del 2020 ya tenía vía libre para solicitar la prelibertad, es lo que determinó la jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Soledad Manosalvas, este martes 30 de mayo en la audiencia de pedido de cómputo de la pena solicitada por la defensa del líder correísta. La jueza otorgó un plazo de 5 días para que se presente cualquier objeción. Con el cómputo de la pena, Glass podrá solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social al beneficio penitenciario de prelibertad. La prelibertad significaría que Glass cumpla lo que le resta de pena fuera de la cárcel, pero cumpliendo ciertas medidas dispuestas para alcanzar su reinserción social. En total, Glass ha permanecido 5 años con 15 días en prisión. Glass actualmente es beneficiario de una medida cautelar que le otorgó libertad provisional y en lugar de estar en una cárcel se está presentando periódicamente ante una autoridad de justicia de la provincia del Guayas y se le prohíbe salir del país. En enero, la jueza penitenciaria de Pichincha, Melisa Muñoz, aceptó el pedido que hizo Glass y decidió dejar como pena única a cumplir los 8 años de cárcel. La resolución confirmó que la pena de 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo agravado dentro del caso Sobornos 2012-2016 absorba la pena de 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita relacionado a la trama de corrupción implantada en Ecuador por la empresa brasileña Odebrecht. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos estuvo presente Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, para hablar acerca de la ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Escuchemos qué es lo que dijo. Mira, aquí ha habido y tienes un buen manejo de las finanzas públicas, de la economía, lo cual te permite traducir el orden fiscal en un alivio social. En concreto, piensa tú que en administraciones de gobiernos anteriores, cuando había cualquier tipo de, no digamos de situación crítica, pero por ahí se escuchaba, se rumoraba que podía haber una crisis, la reacción automática de los gobiernos anteriores era meterte la mano en tu bolsillo, o sea, cobrarte más impuestos, ponerte salvaguardas, cupos, cuotas, trabas. Cualquier excusa era buena para meterle la mano en el bolsillo de la familia ecuatoriana, de forma completamente y radicalmente distinta. ¿Qué es lo que hemos hecho ante un año difícil y ante el fenómeno del niño? 2 cosas. La primera, bajar impuestos. Arrancamos el año, el mes de enero, bajando ISD, bajamos ICES a productos de consumo masivo que se venden en decenas de miles de tiendas de barrio, bajamos el ICE a armas y municiones del 300 al 30% para empresas de seguridad privada. Dicho sea de paso, tuvimos la mayor recaudación desde que existe ese impuesto hace 14 años, bajamos IVA en feriados, bajamos tasas turísticas, bajamos aranceles y ahora proponemos bajar el impuesto a la renta y bajar el impuesto a los microemprendedores. Como una flecha, un solo sentido, poner más plata
en el bolsillo de la gente para que la plata gire. Primera cosa que hemos hecho, distinto de lo de antes. Y lo segundo, ya hemos activado 2 meses atrás, yo estuve viajando al Banco Interamericano de Desarrollo y activamos una línea de crédito contingente específicamente para desastres naturales por $60 millones y otra con el Banco Mundial por $190 millones. Es decir, números gruesos, tenemos ya $250 millones en líneas contingentes para desastres naturales listos para ser utilizados de forma preventiva, anticipada. Eso es lo que ya hemos hecho gracias a un manejo ordenado de las finanzas públicas, que sí quiero enfatizar. Las finanzas públicas, el orden es no es un producto terminado, sino que es un proceso permanente. Hace un par de años el hueco fiscal era de 7,7 puntos del Producto Interno Bruto, era el equivalente a un cráter. Actualmente ese hueco fiscal existe, pero es significativamente más pequeño, es alrededor del 1,5, el 1,7 del PIB. Entonces, se puede decir, $250 millones presupuestados para atender el posible embate fuerte del fenómeno del Niño. Tendrá que haber gestión en los ministerios, porque si mencionábamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, había líneas directas de plata listas para que las utilicen y no lo han hecho de manera eficiente y que la gente sienta que hay trabajo. Te diría dos cosas. Estas son líneas de crédito contingente, digamos, extra presupuestarias, en el sentido que cuando se hizo la proforma el año pasado, eso fueron presupuestados. Recordemos que lo que está presupuestado y lo que se viene ejecutando, devengando en este año, es el Plan Anual de Inversiones, que son números gruesos, $1.871 millones, es decir, aproximadamente $2.000 millones es lo que está en el Plan Anual de Inversiones y es lo que se viene ejecutando desde cada una de las distintas carteras de Estado. En lo que le corresponde a finanzas, por un lado, el manejo de las finanzas públicas, es decir, de la economía del gobierno, y por otro lado, asegurarse de que la economía del sector productivo, en trabajo en este caso con el Ministerio de Producción, tenga la mayor cantidad de liquidez y oportunidades. Por eso, en los últimos días, pasamos esa reforma tributaria que tiene un solo objetivo, bajar impuestos, ponerle más plata en el bolsillo a la gente, por un lado, y por otro lado, esta ley de atracción de inversión para la generación de desarrollo productivo, o como se la conoce más comúnmente, de zona franca. Tal vez dos comentarios sobre eso. El primero, una zona franca es un espacio especial dentro del Ecuador que tiene 0 impuesto a la renta y que tiene robustos beneficios tributarios, es decir, tiene 0 impuestos al comercio exterior, 0 ISD, IVA, aranceles, ICES. Entonces, esto hay en todas partes del mundo y son espacios con las miras a la exportación porque generas inversión y empleo. Y lo segundo, debemos decir que esta reforma de zonas francas es lo que el presidente Guillermo Lasso le planteó a la Asamblea hace 2 años, pero que la Asamblea fue mezquina, digámoslo así, no con el gobierno, sino con la gente, con el pueblo ecuatoriano, y ni siquiera se dignó a analizarla, leerla o resolverla. Entonces, por eso, 2 años después, se vuelve a enviar algo que pudo haber sido ya aprobado 2 años atrás. En cualquier caso, aquí hay una sola línea, que es la de la reactivación. Piensa que en la reforma tributaria hemos puesto una disposición para que sea de aplicación inmediata. También en Radio Sucesos estuvo Santiago Basabe, politólogo, el tema del que habló, el panorama político del país. Veamos la nota. Acabo de ver a uno de esos candidatos y yo creo que la pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es, esta serie larga de candidatos, ¿quién los candidatizó? Ellos. ¿Y qué haces para tú mismo candidatizarte? Tener seguramente varios millones de dólares para la campaña electoral. Varios millones de dólares. ¿Qué personas pueden por sí y ante sí decidir, voy a destinar 3, 4, 5 millones de dólares para ser candidato a la presidencia de la República? Eso puede ser cualquier ciudadano. No, eso puede ser la gente que tiene esa capacidad económica. Porque hay que tener esa capacidad económica para decir, tengo destinado esto para una campaña que eventualmente no me va a ir bien, que podría perder, es simplemente para sondear cómo estoy ante la opinión pública, y bueno, luego buscaré algún partido, alguno cualquiera. Merece ser presidente de la República una persona que llega a una candidatura de esa manera.
Me parece que el país está tocando fondo ya. Merece, por otro lado, que le demos el voto a un partido que es incapaz, a unos, a la mayoría, que son incapaces de tener algún cuadro político de su propio seno, que ha sido parte de su organización, de sus procesos, cuando hay procesos, y que al final termina diciendo, hay algún candidato que quiera, yo le presto el partido, vengan, por favor, porque así se presenta la mayor parte de los partidos. Es una vergüenza lo que existe acá, porque no son ni siquiera organizaciones políticas. Entonces, de eso estamos llenos, y de eso va a ser la papeleta, con seguramente al menos una docena de gente que tiene la capacidad económica para ser candidato. No sabemos de dónde, algunos medianamente se puede saber, pero de otros no. Y creo que eso le va a conducir al país a este año y medio, donde la crisis que ya tenemos, la inestabilidad que ya tenemos y la incertidumbre, lo único que va a pasar es que se va a afianzar, se va a acrecentar hacia el 2025, que tendremos un nuevo proceso electoral, donde seguramente este tipo de candidatos van a volver a aparecer, porque las reglas electorales en el país así lo permiten. Ese es el problema de fondo. Es complejo, Santiago, y siempre se habla de la unidad y de demás, pero siempre es en torno al iluminado de turno, al que cree que tiene que ser la figura en torno a la quien tienen que unirse todos. Y bueno, por eso es que no se llegan a acuerdos, por eso es que no hay candidatos fuertes y se da lo que usted menciona, ¿no? Candidatos sin partido, partido sin candidato, y bueno, muchas figuras que a la final no están preparadas para un cargo tan importante como ser el administrador de todo un país, ser presidente de la República, que no es algo menor. Ahora, Santiago, ¿por qué llegamos a lo que llegamos, a este punto en el que volvemos a repetir quizás ya lo mismo de siempre? Es un tema del sistema de partidos que está mal en nuestro país, del código de la democracia, ¿o qué es lo que está mal para haber llegado a este punto? Mira, el Código de la Democracia alienta, fomenta, incentiva a que se dediquen a la vida política los corruptos y los incapaces. ¿Por qué? Ah, por ejemplo, tú no tienes que ser afiliado a un partido político para ser candidato. Por eso hay esta gente que recauda unos pocos millones de dólares que le sobran por ahí, que es una agresión para la pobreza del país, y dice, voy a ser candidato y ahí veré con quién me acerco, quién me da el auspicio. ¿Por qué hacen eso? Porque el Código de la Democracia lo permite. Porque si el Código de la Democracia diría, por ejemplo, que tú necesitas tener al menos 2 o 3 años previos a tu candidatura como afiliado a un partido político, el 90% de estos personajes que ahora están de candidatos no podrían serlo. Claro. Con una pequeñísima reforma legislativa, no se necesita asamblea constituyente, porque por ahí quieren salir algunos sectores interesados ahora. No, no es necesario. Es una reforma simple de un artículo en el Código de la Democracia. Si existiría eso, el 90% de estos candidatos que se ofrecen al mejor postor no existirían. Si es que tú haces una pequeñísima reforma al Código de la Democracia en la que estableces que si un candidato llega a la asamblea, por ejemplo, con una organización política y se separa de esa organización política, inmediatamente pierde su banca. Muchos de los problemas de estos que venden los votos en la asamblea a cambio, a favor del gobierno de turno, cualquiera que éste sea, o de la oposición, desaparecería tal vez, o se aminoraría considerablemente. Si tú haces una pequeña reforma al Código de la Democracia y estableces un umbral muy claro en el que diga que tú, para poder mantenerte como partido, necesitas con votos propios, no en alianzas, un porcentaje específico, porque si no desapareces en la segunda contienda electoral, de estas 17 o 18 organizaciones políticas nacionales que tenemos, te quedarías con 2 o 3. Hay una organización política en el país que nunca ha tenido representantes legislativos y ahora va a tener un candidato presidencial. Claro. Hay otra organización política que no tiene legisladores hace 20 años y tiene todavía registro electoral. Entonces, mira, son 2, 3 cosas muy simples a través del Código de la Democracia. No se necesita asamblea constituyente, que se pueden cambiar. Como eso no se cambia porque
a estos actores políticos que tenemos no les interesa, entonces tienes los candidatos sin partido, tienes todo lo que estamos observando. También en Radio Sucesos, Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de Salud del Ministerio de Salud Pública, habló acerca de la nueva variante del COVID-19. Veamos la nota. El fin de semana, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado alertando de la presencia de una variante de COVID-19 XBB.1.16. El fin de semana recibimos el reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, del INSPI, que se había detectado esta nueva variante de COVID, es un sublinaje de la variante Omicron. Esta se detectó inicialmente en la India, y desde ahí ha habido algunos países que ya la han reportado, Estados Unidos también, Chile, Argentina, Guatemala, y en algunos países ha tenido un aumento en el número de casos. Sin embargo, en el Ecuador no hemos visto este fenómeno, es decir, nosotros a partir de aproximadamente unas 8 o 9 semanas no hemos tenido aumento de casos, más bien estamos en un estado estacional de la infección de COVID. Y además, lo que sí se sabe es que esta variante no es más severa o no produce mayor mortalidad o mayor hospitalización a nivel mundial, ¿no? Entonces, sigue siendo una variante de preocupación porque aumenta el número de casos. Sin embargo, en el Ecuador no hemos visto esto, y esto debe ser seguramente a la gran cantidad de personas inmunizadas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, esto también es una ventaja que tiene el Ecuador, pues tenemos muchas personas inmunizadas, sobre todo las personas que están en riesgo, que son en las que más se podría presentar hospitalizaciones o fallecimientos. Si es un sublinaje de la variante Omicron, quiere decir que tiene una alta velocidad de contagio. Efectivamente. Precisamente por eso es que se la considera una variante de preocupación, ¿no? Entonces, preocupa a todos. Nosotros precisamente es lo que más o menos se esperaba de la pandemia, incluso después de haber retirado la emergencia por una enfermedad de salud pública de importancia internacional, que fue el 5 de mayo. Nosotros habíamos dicho que nosotros no íbamos a dejar de mantener el proceso de vigilancia, que lo mantenemos hasta ahora, la vigilancia genómica, que precisamente gracias a esta vigilancia pudimos detectar esta variante, porque todavía es un poco incierto lo que puede pasar precisamente por las variantes, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Salud Pública y el Ecuador ha ganado, con mucho dolor, ha ganado algunas capacidades que antes de la pandemia no teníamos, pues la capacidad de diagnóstico, la capacidad de secuenciar estas pruebas no la teníamos antes, ahora la tenemos. Precisamente esto ha ayudado a que nosotros podamos hacer el trabajo que hace los equipos de vigilancia, que es ir hacia el domicilio de la persona, hacer unos testeos a la familia, todos salieron negativos. Estamos haciendo ya el segundo círculo de testeo, es decir, primero se hace el testeo a las personas más cercanas, a las personas que conviven con ellos, y luego a los contactos, por ejemplo, del trabajo o de algún otro lugar. En ellos estamos todavía terminando de hacer los testeos. Hasta ahora no ha habido otros casos positivos de COVID. Apenas tengamos un caso positivo de COVID, lo que haremos es también mandar a secuenciar para ver si este caso coincide con esta variante, ¿no? De todas formas, hemos alertado también al Sistema Nacional de Salud el día de ayer que se empiece a hacer vigilancia genómica un poco más ardua, y esto es ante cualquier sospecha de paciente con COVID, o sea, enfermedad respiratoria, más conjuntivitis, que parece ser un síntoma. ¿Ese es un síntoma nuevo? Un síntoma que es muy frecuente en los pacientes que han sido diagnosticados con esta variante. Más conjuntivitis, dolor de cabeza, mucha tos, cualquier sintomatología respiratoria, pero sobre todo la conjuntivitis, pues nosotros procederemos a hacer un rastreo genético, es decir, mandaremos la muestra al INSPI para que el INSPI la analice y que eventualmente podamos determinar qué tipo de variante es. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en este espacio de los noticieros de Telesucesos. Es importante pensar que estamos a puertas de un proceso electoral muy importante para el país. Vemos todas las críticas, vemos que se habla de la paridad, de la importancia de respetar la ley electoral, y varios analistas hablan que el reglamento de esas elecciones rompió la ley electoral, lo cual ya nos da un parámetro complicado de posibilidades o dudas sobre la transparencia. Por ello debemos exigir al Consejo Electoral que muestre cómo funciona el sistema informático, que hable de cómo van a ser ingresados los datos, que lo que hacen en las juntas receptoras del voto se cumpla con todo aquello. Es decir, si hay 50 electores deben votar en la papeleta para presidente de la República, 50 electores para la papeleta de asambleísta nacional, para la papeleta de asambleístas por cada circunscripción territorial, pero también el mismo número para las famosas consultas populares. Es decir, transparentar la información y demostrar que ellos precautelan el respeto a la voluntad popular. Solo para tener una idea, de acuerdo a las entrevistas que hemos realizado, las organizaciones políticas necesitan 274 nombres para la Asamblea Nacional. Eso es el número de candidatos, hombres y mujeres, que deben ser presentados. 137 hombres, 137 mujeres, que deben ser personas probas, capacitadas para ir a la Asamblea, hablando de las diferentes circunscripciones, incluso la del exterior. Así es que lo importante es informarnos. Va a ser una campaña electoral extremadamente corta, de apenas 7 días. Del 10 de agosto al 17 de agosto tenemos campaña electoral y el 20 vamos a las urnas. Este periodo estamos empezando ya con el periodo de inscripciones electorales que van hasta el 10 de junio, perdón. Es decir, mucho más demoran las impugnaciones que la campaña como tal. Es obligación de todos los electores, de nosotros como ciudadanos ecuatorianos, de informarnos por quién, cómo y por qué votar, y evaluar al mismo tiempo si de la asamblea que acaba de ser depuesta por el decreto presidencial de la muerte cruzada tenía una credibilidad de apenas el 4%, ¿cómo vamos a pensar que se van a reelegir si ninguno los creíamos? Es pensar muchísimo en cómo votar y qué futuro queremos. A veces no somos conscientes de la fuerza del voto en las urnas para poder escoger a los mejores hombres y mujeres que nos representen en la asamblea o en los propios sitiales como presidencia y vicepresidencia de la República. Así es que todos hay que informarnos, informar cuáles son nuestros derechos, qué están diciendo los candidatos, qué es real de lo que ellos dicen, qué ofertas pueden cumplir. Además, pensando que el gobierno que vendrá va a durar apenas 18 meses, pero los 18 meses pueden ser claves para el futuro del país. Así es que a meditar, a revisar y analizar qué propuestas y qué candidatos se están presentando. Gracias por estar con nosotros en este espacio que tenemos en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Carney. Retiro presidencial. Curioso nombre que el presidente Lula ha dado al encuentro que desde hoy se celebra en Brasil, con la asistencia de prácticamente todos los presidentes sudamericanos, con la excepción de la presidenta peruana Dina Boluarte, pues hasta el presidente Lasso de Ecuador asistirá, pese a que recientemente fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos. Además de los presidentes, también está invitado el dictador venezolano Nicolás Maduro, que de hecho ha sido el primero en llegar, tras años de aislamiento internacional, por su ejercicio dictatorial y sus sistemáticas e inveteradas violaciones a los derechos humanos, que han sido documentadas abundantemente por la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que están siendo conocidas por la Corte Penal Internacional. Al parecer, al presidente Lula, antes tan crítico de estas acciones, se le ha engrosado mucho la piel y ha perdido la repugnancia por estar en contacto con criminales. Lo demostró con su visita a Putin, siguiendo los pasos de su antecesor, el expresidente Bolsonaro. Con Putin estableció lazos fraternos al punto de responsabilizar por la agresión a Ucrania a la Unión Europea y a Estados Unidos, al tiempo que le exhortaba a Ucrania a ceder, pues no podía aspirar a quedarse con todos sus territorios, lo que implicaría que para aplacar a Rusia,
le entregue los territorios que ésta se apropia como suyos en contra de cualquier elemental norma de ley internacional. Eso sí, obtuvo el apoyo ruso para el nombramiento de su protegida y sucesora, Dilma Rousseff, para la presidencia del Banco de los BRICS, grupo al cual también pretende integrar ahora a Venezuela. Es una pena constatar que la Cancillería brasileña, prestigiosa en todo el mundo por su profesionalismo y por su digna e histórica postura en defensa del derecho internacional y de principios esenciales y no negociables de derechos humanos y de libertades, hoy se haga de la vista gorda ante dictadores que se encuentran encausados por la más alta corte internacional, por crímenes de guerra el uno y por delitos atroces como la tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales el otro. Es con estos antecedentes que Brasil y Lula pretenden relanzar durante este peculiar retiro por enésima vez UNASUR, el proyecto de integración sudamericana que impulsara Lula cuando fue presidente y del que Brasil busca ser impulsor y líder principal. Sí llama la atención que presidentes de la región que han demostrado sindéresis, pero sobre todo decencia en sus posiciones, más allá de sus ideologías, respecto de los temas de fondo mencionados, asistan a este retiro, a sabiendas de que deberán interactuar con un individuo como Maduro. El presidente del Uruguay, Lacalle Pou, difícilmente se sentirá a gusto con semejante convidado de piedra, ni el presidente Boric, que ha sido muy duro en sus críticas a las dictaduras venezolana y nicaragüense, repudiando las violaciones a los derechos humanos. En un gesto que lo enaltece, otorgó la ciudadanía chilena al doctor Sergio Ramírez, el gran escritor e intelectual nicaragüense, ex vicepresidente de su país, al que aquel par de esperpentos que fungen de gobernantes de Nicaragua pretendieron despojar de su ciudadanía sin alcanzar a entender nunca que le arrebataban un libretín intrascendente emitido por una dictadura espuria. Las críticas de Boric a la dictadura venezolana le han valido las agresiones y las groserías esperables de delincuentes como Diosdado Cabello, amén de las jaurías de trolls asalariados por las izquierdas radicales de la región. Es de suponer que el presidente Lasso, ya contando los días para concluir su periodo, acortado a algo más de 2 años por su determinación de aplicar el mecanismo de la muerte cruzada, y ya sin necesidad de pose alguna para mantener como actor político, marque distancias con el dictador y quienes ven adecuado relacionarse con ese tipo de gentes. Al fin y al cabo, ningún país ha hecho más daño a la integración sudamericana que la Venezuela chavista y madurista, que por sus motivaciones ideológicas dejó colgada a la Corporación Andina de Naciones, que tenía ya 40 años de vigencia, con altos y bajos tal vez, pero que había servido para desarrollar experiencias valiosas en la integración, tema complejo que, como pocos, requiere sobre todo de pragmatismo y tolerancia. Más tarde, el ingreso de Venezuela a la UNASUR fue el comienzo del fin de la misma, al tratar de ser utilizada por Chávez como otro instrumento ideológico para la difusión de su proyecto. Con el derrumbe de las franquicias de los socialismos del siglo XXI, cuando se les murió la gallina de los huevos de oro de la lotería de los commodities, los gobiernos sucesores se encontraron con un mamotreto ideológico inútil y oneroso, lo que determinó su abandono del mismo. Ya se ha perdido la cuenta de los intentos de integración sudamericanos, regionales o más ambiciosos latinoamericanos que se han producido. Lamentablemente, siempre se ha interpuesto la intolerancia con cualquiera que se desvíe de la ideología dominante en la región, al no entender que el proceso en sí es un acuerdo
esencialmente comercial para facilitar el movimiento de bienes y servicios al interior de un espacio comunitario, como es el caso de la Unión Europea, donde a nadie le interesa si el gobierno es de izquierda, de derecha, de centro, mientras se cumplan las normas que se establecen respecto del manejo de los recursos y mecanismos financieros comunes, además del mantenimiento de unos sistemas políticos que estén fundamentados en democracias respetuosas de derechos humanos y libertades. Mientras no seamos capaces de comprender y aplicar estos conceptos, seguiremos, como hasta ahora, fracasando en proyectos en los que lo lírico prima sobre lo práctico. En estos precisos momentos, por los caprichos del presidente López Obrador, uno de los más importantes proyectos integradores que se había producido en América, la Alianza del Pacífico, orientada al comercio con la región del mundo de más acelerado crecimiento del planeta, la llamada Asia-Pacífico, ha quedado empantanada ante la negativa de López a dar cumplimiento a las normas y reglamentos de la organización, cuya dirección corresponde al Perú una vez concluido el mandato de México. Como al señor López le molesta que la presidenta Boluarte haya reemplazado al expresidente Castillo tras su ridículo intento de golpe de Estado, se niega a cumplir la norma, con lo que se paraliza la alianza. Esta es nuestra realidad, que revela el grado de sectarismo e informalidad que nos hacen tan poco creíbles e intrascendentes de cara al mundo. Pretender y hasta exigir que se nos tome en cuenta después de semejantes formas de actuar es, por decirlo menos, audaz. Y el mundo, fuera de Disney, no está para payasadas. Muchas gracias. Editorial. Voluntad de poder y política ecuatoriana. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Federico Guillermo Nietzsche, 1844-1900, filósofo alemán, poeta, músico, amante de las palabras y conocedor a fondo de las tragedias griegas, ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo. Un árbol de la vida, de la muerte, del bien y del mal. Al reflexionar sobre el misterio del mundo y de la persona, usó el término la voluntad de poder como afirmación vigorosa de las fuerzas ascendentes del ser humano, al que convoca a entender que la supervivencia solo es posible en la lógica de la superación. Voluntad de poder es ser más con el ejercicio de esta potencia que está oculta en el carácter del individuo o en sociedades nacidas para comprender que la vida no es solo gozo yo ahora y revienta tú después, de la escuela cirenaica griega, o el comamos y bebamos que mañana moriremos, de Epicuro. Estos breves refranes se originan en una categoría moral distinta y diferenciada, que implican estilos de vida regulados para hallar un poco de felicidad. Quienes hayan visto la película Soul de Disneylandia comprenderán el sentido de la vida, la alegría de vivir con metas, el diario sentido de solidaridad y disciplina que da sentido al breve y gran misterio de la vida. En la historia de la República del Ecuador hallamos presidentes con liderazgo y poder. Rocafuerte, García Moreno, Alfaro, Flores Gijón, Ayora, Velasco Ibarra, Clemente Yerobi, Enríquez Gallo, Galo Plaza, Ponce Enríquez, Rodríguez Lara, Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja, Correa. La política es el grado más alto de la ética según Aristóteles, confirmando lo dicho con la precisión del que es un gran experto, el inteligente y versado articulista señor Roberto Aguilar, describe nuestro truculento modelo de poder político en su columna de Diario Expreso de Guayaquil. Asamblea del Bizcocho. Expresión de una crisis política, cultural y ética de la que difícilmente se vuelve sin reformas estructurales de fondo y que no basta una muerte cruzada para remediar. La depuesta asamblea empoderó a los iletrados incapaces de escribir y leer 2 líneas, convivió con el delito y hasta con el crimen. Artículo de Simón Espinosa Cordero.
Rafael Cuesta Caputi, periodista, radiodifusor y escritor, director y vicepresidente de noticias en varios canales de televisión. Las notas ministeriales de 0 a 10. Rafael Cuesta, El Expreso. Hay ministros que han destacado en estos 2 años de gobierno y merecen una nota sobresaliente. También hay quienes pasan raspando y quienes se quedan de año. Los sobresalientes que pasan con 9 sobre 10 son Viana Maino, ministra de Telecomunicaciones, por 3 razones. Llevó Internet a las zonas rurales del país, permitiendo que más de 5 millones de personas puedan conectarse con el mundo y sobre todo tener acceso gratuito para servicios públicos en centros de salud y escuelas. También el cambio de regulaciones permitió que se inviertan casi $1.000 millones en tecnología. Y por último, logró que empresas como Google y Amazon se encuentren operando en el país. Una gran labor. Sebastián Palacios, ministro del Deporte. Él consiguió declarar al deporte como política de Estado. ¿Y qué logró con esto? Dinero para proyectos barriales para promover la práctica de deportes en los sectores populares. ¿Qué más se logró? Que Ecuador consiga más de 1.000 medallas internacionales gracias a los programas de alto rendimiento. Organizó los Juegos Nacionales Estudiantiles y fue el creador del incentivo tributario a favor de empresas que invierten en el deporte. Queda debiendo la solución a inconvenientes con algunas federaciones como la de ajedrez y la de surfing, en las que sus federados han debido autofinanciarse y en algunos casos les fue imposible competir por trámites burocráticos. Nils Ossen, ministro de Turismo. Aun cuando siempre he pensado que el Ministerio de Turismo no debería existir y sus competencias pasarlas a los gobiernos seccionales, creo que Olsen se ha lucido en su trabajo. Fomentó de manera impresionante el turismo interno, consiguiendo que el ecuatoriano visite y conozca Ecuador. ¿Cómo lo ha hecho? Capacitando al sector turístico de consumo popular, pequeños hostales, restaurantes y establecimientos para turistas de menores recursos hoy están preparados para recibir visitantes que no van a gastar $1.000 un fin de semana, pero sí $100 o $200. Eso hace mover la economía y da trabajo a miles de personas. Los que pasan raspando con un 7 sobre 10. Sigo pensando que Henry Cucalón fue un gran nombramiento como ministro de gobierno. Sin embargo, si calificamos basándonos en sus resultados, debo observar que Cucalón no pudo conseguir, argumentada ilegalmente, el voto que le faltó al presidente en la Corte Constitucional para evitar su juicio político. Tampoco logró evitar que en la Asamblea Nacional se forme una mayoría que superó los 92 votos, con lo que la destitución se volvía inevitable, provocando que el gobierno se vea obligado a llamar a la muerte cruzada. De todas formas, Cucalón le ha dado al gobierno la experiencia política que necesitó desde sus inicios, pero que nunca comprendió que la necesitaba. Lo mismo con Pablo Arosemena, ministro de Economía. Conoce la materia y ha sabido manejar muy bien las finanzas, sin embargo no supo o no pudo priorizar el gasto. No entregó recursos a la salud y a las obras públicas y la falta de medicinas y obras terminaron castigando al gobierno. Al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ni se lo sintió y eso es bueno. Los conflictos laborales fueron pocos, logró que los sindicatos y los gremios de trabajadores optaran por el diálogo, pero falló en conseguir una verdadera reforma laboral que permita ampliar el empleo pleno en el país. Gustavo Manrique, como ministro del Ambiente, haber logrado el canje de deuda por naturaleza a favor de las Islas Galápagos, marca un hito sin precedentes. María Brown, ministra de Educación. El manejo del retorno a clases después de la pandemia lo hizo exitosamente. Su gestión se ve manchada por un cuestionable proceder en el ministerio a su cargo en determinados casos de abusos de profesores que fueron defendidos por personas cercanas a la institución sin que ella exprese su rechazo o su inconformidad. Los que se quedan de año. Juan Zapata, ministro de Seguridad. Lamentablemente el gobierno nunca tuvo una estrategia para enfrentar la delincuencia proveniente del narcotráfico. Ningún otro ministro hubiera podido tener éxito y ningún otro lo tendrá mientras no se dé una depuración total de las fuerzas del orden y del sistema judicial. No se lo puede culpar, pero tampoco justificar. Darío Herrera, ministro de Obras Públicas, saliente. Largada de caballo, parada de burro. Empezó muy bien con la ampliación de la carretera Santo Domingo-Quevedo. Sin embargo, hoy las obras avanzan a paso de tortuga. Ni hablar de la ampliación de la vía Machala-Guayaquil. Tuvo todas las intenciones, pero no lo consiguió, y siendo una de las obras más importantes del país, se encuentra prácticamente paralizada.
Lo mismo con la reparación de los diferentes tramos deteriorados de la carretera Cuenca-Girón Pasaje y Cuenca-Guayaquil. Paola Flores, ministra de Derechos Humanos. Estoy convencido de que la ministra todavía no comprende de qué tratan los derechos humanos. No respeta los informes vinculantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los interpreta a su antojo. Los ministros de Energía, Inclusión, Relaciones Exteriores y Salud han sido tan intrascendentes que apenas reciben un 1 por firmar. Rafael Cuesta, El Expreso. Noticias internacionales. Aliados de la OTAN se unen a celebraciones de la Semana de la Armada. Ha sido tradición desde 1984, pero la Semana de los Marineros, conocida como Fleet Week, regresa en pleno este año a la Gran Manzana tras una pausa provocada por la pandemia. Es realmente este primer año en que estamos completamente de vuelta. El año pasado todavía había un poco de temor, el uso de máscaras. Ahora solo estamos aquí para celebrar y dar las gracias. En esta 35ª edición, entre los 9 buques que atracaron en los puertos neoyorquinos y que ofrecieron demostraciones al público, se encontraban 6 de la Armada estadounidense y 3 de aliados de la OTAN como Reino Unido, Canadá e Italia. Es fantástico tener un buque de guerra de la Armada Real como el Scott aquí para la Semana de la Flota. Hemos estado enviando barcos para acá durante algunos años y es genial conocer a miembros de la Guardia Costera, el Cuerpo de Infantes de Marina, la Marina de Guerra de Estados Unidos y a otros aliados y socios. Nueva York es una ciudad fantástica en cualquier época, pero durante la Semana de la Flota es simplemente un lugar especial para todo marinero. Exhibiciones de última tecnología militar, demostraciones de rescate y ceremonias de promoción, entre otros eventos, acompañaron esta semana de acercamiento a la Armada y de honra al personal de la Marina. Es solo esa oportunidad realmente para que el público en general dé las gracias, les invite una bebida, les den sugerencias y direcciones y sean los neoyorquinos amigables que somos. La Semana de los Marineros culmina este 30 de mayo con la despedida de los buques y los más de 2.700 uniformados de blanco que recorren las calles de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Rusia se ensaña con Kiev con bombardeos de día y de noche. Rusia se ensaña con Kiev con bombardeos de día y de noche. El ejército ruso bombardeó la capital ucraniana a plena luz del día con 11 misiles balísticos, dejando al menos un muerto. Los residentes de Kiev, incluidos grandes grupos escolares, se refugiaron en el metro. En la madrugada, la defensa ucraniana derribó 40 misiles y drones rusos. Кілька російських терористичних атак за добу. Шахеди, крилаті ракети, балістичні, керовані авіабомби. Дякувати нашій ППО, усім захисникам і захисницям неба, сьогодні вдалося врятувати як мінімум сотні життів лише за один день. Більшість шахедів і ракет збиті. Con este 15º ataque contra la capital ucraniana en este mes de mayo, Rusia quiere desmoralizar Ucrania, según declaró Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev. Путину нужна Украина без нас, без украинцев. И ключевой целью находится город, мирный город, где в сегодняшний день находится более 3 миллионов жителей. Mientras prosiguen los bombardeos rusos en la región de Donetsk, los ataques ucranianos se multiplican en la región fronteriza rusa de Belgorod. Además, Moscú ha sufrido esta madrugada un ataque con drones que ha provocado daños menores en varios edificios. La Unión Europea refuerza su flota antiincendios en previsión de un verano intenso. Hay pocas dudas entre los expertos. La Unión Europea sufrirá un verano difícil. Este año ya está siendo mucho más seco que la media, ha dicho el comisario de gestión de crisis de la Unión Europea, Janez Lenarčič. Y esta sequía, combinada con el calor que esperamos, es por supuesto un importante factor de incendios forestales. Lenarčič ha anunciado que la UE ha duplicado su flota antiincendios para hacer frente a una temporada estival que se prevé intensa. La flota aérea europea de lucha contra incendios pasará de 13 a 28 aparatos, 10 aviones antiincendios, 14 aviones anfibios ligeros y 4 helicópteros. A esta flota repartida en 10 países se suman los más de 400 bomberos disponibles en Grecia, Francia y Portugal.
El comisario europeo destacó la importancia del mecanismo comunitario de protección civil que se activó constantemente el año pasado cuando Europa sufrió el verano más caluroso de su historia. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.